Bienvenido a Master Novelas, un canal hecho para transmitir fanfic y novelas. Nada de lo que se dice aquí es de mi pertenencia, todo lo presentado aquí pertenece a sus respectivos autores. Capítulo 166, el rápido progreso de Shikamaru. Hinata también sabía esta noticia, Neji se lo había contado, e incluso mencionó que en el futuro, ella y Naruto tendrían la oportunidad de dar a luz directamente a hijos con un Byakugan evolucionado. En ese momento, la cara de Hinata se había puesto roja como un tomate. Por suerte, Naruto había estado estudiando con Nagato en Amegakure y no lo vio. De lo contrario, con el Naruto actual que, aunque ya no tenía la cabeza llena de Sakura, tampoco tenía a nadie más, habría sido un completo desperdicio de los sentimientos de Hinata. «Ey», dijo Senji, viendo cómo Neji asentía. «¿Aceptaste tan fácilmente? No habrás pensado ya en el nombre del niño, ¿verdad?» Neji se sonrojó ligeramente y no continuó con el tema. «Comillas, ¿cómo van las cosas entre tú y Tenten? Los dos somos muy estables, solo estamos esperando al año que viene». El año que viene, Senji cumpliría 16, alcanzando la edad en la que la mayoría de la gente en el mundo ninja se casa. El mundo ninja ahora se consideraba pacífico, con la mayoría de las operaciones llevadas a cabo en secreto por las altas esferas, sin involucrar a la gente común. Senji tampoco gestionaba los asuntos, las luchas internas del mundo ninja apenas le involucraban, permitiéndole casarse con tranquilidad. Neji asintió de nuevo. Sin embargo, probablemente Shikamaru será quien se case un poco antes. Comillas, ¿cómo es eso?, preguntó Senji. Shikamaru estaba gestionando los asuntos en la Tierra del Viento. Había montado su propia base justo al lado de Sunagakure, y Temari se había quedado en Sunagakure sin salir. Ambos podían verse casi todos los días. Comillas, ¿no lo sabes?, preguntó Hinata. He estado viajando fuera todo este tiempo, así que no he contactado con nadie, y no han usado la marca del dios del trueno volador para llamarme. Temari está embarazada. Cierra interrogación. Senji estaba lleno de preguntas. Ese chico Shikamaru hizo algo tan grande sin decir palabra. Esto no parecía su estilo. Comillas, ¿cuándo ha pasado esto? Solo en estos 2 últimos meses, acabamos de enterarnos. Temari era unos años mayor que Shikamaru y ahora tenía casi 20, así que el embarazo no era precisamente sorprendente. Lo que sorprendió a Senji fue que, dado el estilo familiar del clan Nara, Shikamaru hiciera un movimiento tan pronto. Los dos están en la Tierra del Viento, así que el clan Nara no puede controlarlos. Además, Gaara no está en Sunagakure ahora mismo, así que los que están al mando son Temari y Kankuro. He oído que la abuela Chiyo instó a Temari a tener un hijo. Comillas, ¿la gente tiene que animar a este tipo de cosas? ¿No era que Shikamaru no podía contenerse? El rostro de Senji estaba lleno de incredulidad. La abuela Chiyo cree firmemente en nuestro plan, creyendo que el mundo ninja se convertirá en un todo pacífico en el futuro, pero la región de la Tierra del Viento aún necesita a alguien que lo gestione. Vio que, aunque Shikamaru es muy responsable y puede hacer bien su trabajo en su puesto, es extremadamente perezoso y sin duda pasará cualquier carga que pueda. Como pasarlo a otros es peor que pasarlo a uno propio, simplemente le dijo que produjera uno él mismo para gestionar las cosas. La abuela Chiyo también dijo que, aunque aún puede ayudar a enseñar y criar al niño, tener uno pronto permitiría a Shikamaru jubilarse pronto. Y entonces, Temari se quedó embarazada. Comillas, ¿van a tener un hijo y todavía no están casados? Esto no es tan importante en el mundo ninja. La gente del clan Nara no puede escaparse por el momento porque Lady Tsunade les ha organizado mucho trabajo, por lo que la boda se ha pospuesto. Será igual si lo retienen después de que nazca el niño. Muy bien entonces, suspiró Senji. No esperaba que la pareja original progresara tan rápido, incluso ahora tienen un hijo. Así, el hijo de Shikamaru no podrá jugar con los hijos de Naruto y los demás, habrá una diferencia de edad de varios años. Sin embargo, Senji sabía en su corazón que el plan de Chiyo estaba condenado al fracaso. Aunque Chiyo entendía a Shikamaru, no entendía a los Nara. La pereza y la inteligencia se transmiten a través de la línea de sangre. Cuando llegue el momento, el hijo de Shikamaru le pasará la responsabilidad igual, no será nada fiable. Y si el mundo ninja se convierte en una sola entidad, será aún más poco fiable. Para entonces, casi no habrá peligro para los niños en ningún sitio. Dada la naturaleza del clan Nara, para evitar problemas, quizá incitaría a algunos idiotas a seguirle en una aventura. Charlaron un poco más sobre cotilleos acerca de sus compañeros. Aparte de unos pocos, casi nadie más había encontrado una pareja adecuada. La mayoría de sus pensamientos estaban centrados en la cultivación, preparándose constantemente para la gran crisis del mundo ninja. Entre ellos, sin contar a Neji y Hinata, que acababan de recibir el aumento de poder ocular, el que más había mejorado era Kiba. Su ejército de perros ya se había expandido a gran escala, y ya no sacaba a Akamaru en misiones. Ahora, Akamaru solo tenía una tarea, reproducirse. Sus primeros 6 descendientes ya podían asumir el manto del combate, y otras camadas de cachorros crecían lote tras lote. Las tácticas de combate de Kiba también se habían vuelto mucho más diversas. Según Neji, el movimiento más fuerte de Kiba ahora eran colmillos pasantes consecutivos. Docenas de cachorros se turnaban para realizar colmillo pasajero, uno tras otro, dejando al enemigo abrumado. La desventaja era que consumía bastante de la resistencia de los perros, algunos de los que no habían crecido del todo ni siquiera podían levantarse después de hacerlo solo una vez.
Sin embargo, viendo su poder, podría considerarse un ninjaijutsu de primer nivel. Ante este movimiento, incluso Neji, antes de absorber el Tenseigan, no tenía una buena forma de lidiar con ello. Charlaron hasta que el cielo empezó a oscurecerse, cuando Neji cambió de tema de repente. Hemos estado fuera casi todo el día. Me preocupa que haya cosas que atender en la Tierra del Fuego, así que por favor mándame de vuelta primero. Hinata había estado escuchando a Senji hablar sobre el futuro brillante y seguía fantaseando con que ella y el futuro hijo de Naruto brillaran en el colegio y que le gustaran innumerables niñas cuando de repente Neji la interrumpió. Comillas, podría ser que el hermano Neji echa de menos a Karin. La cara de Neji se sonrojó ligeramente y no respondió. De acuerdo, entonces te enviaré de vuelta. Senji solo había charlado más porque hacía mucho que no los veía. Ahora que ya había tenido suficiente, era mejor enviarlos rápidamente de vuelta para sus reuniones. Neji había sido solitario por naturaleza desde pequeño, así que era bueno que ahora tuviera a alguien en quien pensar. Luego, Senji usó al dios del trueno volador para enviarlos a ambos a la Tierra del Fuego y a la Tierra de las Olas, respectivamente. Hinata fue asignado al país de las olas. Ese lugar era pequeño, y ahora casi todo el comercio estaba monopolizado por Hiei. El trabajo no era complicado, y los empleados contratados por las fábricas eran básicamente todos locales. También se había construido el puente Cruz-Mar, y los civiles actuales tenían una muy buena impresión del nuevo daimyo. El país de las olas también se había integrado con el continente a la máxima velocidad posible y Hinata merecía mucho crédito por esto, ya era una persona madura de herramientas. Por parte de Neji, sin embargo, el anterior daimyo del País del Fuego había realizado muchas maniobras insignificantes, y las réplicas aún no se habían resuelto del todo. Todavía había muchas fuerzas ocultas de Iwagakure y Kumogakure acechando en la Tierra del Fuego. Él y Karin apenas podían manejar juntos los asuntos de toda la Tierra del Fuego. Los asuntos específicos a continuación fueron realizados por quienes se habían pasado a ellos, estaban agotados solo por ser responsables de la toma de decisiones. Habiendo estado fuera casi todo el día, ni siquiera podía imaginar lo agotada que debía de estar Karin. Tras enviar a los dos de vuelta, Senji volvió al lado de Tenten. Ya era de noche, pero seguía jugando con sus nuevos juguetes. Las armas actuales habían experimentado una mejora significativa respecto a las anteriores. Después de todo, casi todos los investigadores del mundo ninja con siquiera un poco de fama habían sido capturados por Kakuzu y puestos bajo el mando de Hiei. Hiei estaba completamente entregado a estas personas, proporcionándoles dinero y tierras. Con estas personas trabajando juntas, investigar nuevos tipos de armas fue pan comido. Capítulo 167, regresando al pueblo, renovando. El nuevo estilo de armas ya no era variado en apariencia, solo tenía la forma de un rifle largo. Todas las funciones se integraron en una sola, inyectando chakra, se podía liberar casi cualquier ninjutsu de un solo objetivo, y además era a distancia remota una mejora enorme respecto a lo anterior. La única pena era que no podía producirse en masa, todo el cuerpo de esta arma estaba hecho de metal de chakra, lo que hacía que el coste de producción fuera demasiado alto. Con el paso del tiempo, Iwagakure y Kumogakure también notaron los cambios en el mundo ninja, pero no hicieron ningún escándalo, integrándose silenciosamente en el movimiento de la gran unificación del mundo ninja. Para ellos, tras la unificación del mundo ninja, asumir trabajos dependía enteramente de la fuerza. Esto era algo bueno para ellos, ya que también ahorraba muchos gastos que antes se usaban para defenderse de otras aldeas ninja. Sin embargo, aún no aceptaron la integración completa como Konoha y Tsunagakure, manteniendo una independencia relativa. Pero para Senji, ese nivel ya era suficiente. Mientras los Tsutsuki no aparecieran, el mundo ninja ya estaba forjado en una unidad acorazada. Cuando los Tsutsuki aparecieran, no tendrían forma de atacar. Habiendo viajado ya por el mundo ninja con Tenten, Senji regresó a Konoha. Sin avisar a nadie, los dos regresaron directamente a su casa, aunque no estaba claro quién los había descubierto. Porque en cuanto llegaron a casa y empezaron a comer, Kakashi llegó. En ese momento, Kakashi llevaba la capa del sexto Hokage, habiendo servido solo un año como sexto Hokage, había envejecido visiblemente bastante. «Ay, ¿no es este el sexto Hokage?» Senji le saludó rápidamente, aunque no se levantó para darle la bienvenida. Esta vez, él y Tenten habían regresado con la intención de renovar adecuadamente su casa. Después de todo, cuando se fueron antes, solo habían añadido unas pocas casas al nuevo hogar, y no habían vuelto desde entonces. Viendo que se acercaban a la edad legal para casarse, si no empezaban la reforma ahora, siempre sentiría que faltaba algo cuando celebraron la boda. Kakashi no se mostró formal al llegar a la casa de Senji, no había avisado antes, y al entrar en la casa, se sentó justo delante de Senji. Tenten sirvió con sensatez té y agua para los dos, actuando completamente como la señora de la casa. Tenten había crecido significativamente durante ese tiempo, había madurado, y su altura no crecería más. Senji, por fin has regresado. ¿Cuándo planeas asumir el cargo de Hokage? De verdad que no puedo aguantar más. Kakashi desahogó sus quejas. Cuando Tsunade se fue, había organizado casi todo. Cada clan cooperaba con la oficina del Hokage de manera ordenada, pero los asuntos pequeños y triviales eran los más agotadores y daban dolores de cabeza a la gente. No voy a ser Hokage, Senji negó rápidamente con la cabeza. Si quieres pasarle la culpa, pásala a alguien que quiera hacerlo. No quiere Naruto ser Hokage.
Sería genial pasárselo. De todos modos, no hay eventos importantes en el mundo ninja ahora mismo, y lleva bastante tiempo aprendiendo de Nagato, no pasará mucho tiempo antes de que pueda hacerse cargo de tu trabajo. Comillas puede hacerlo. La impresión de Kakashi sobre Naruto seguía estancada en su Nagakure en ese momento. Naruto no había regresado en mucho tiempo. Solo supo por las noticias transmitidas a través de la unificación del mundo ninja que la fuerza de Naruto había mejorado mucho, e incluso había dominado la transformación de bestia con cola y el modo sabio. En cuanto a poder de combate, ciertamente no basta con ser Hokage, sin embargo, en cuanto a la mentalidad, Kakashi estaba extremadamente preocupado. Naruto era una persona un poco demasiado entusiasta con todo, hacía las cosas basándose en pura pasión y no le importaban los métodos ni los enfoques. En situaciones políticas, no hacía falta decir que probablemente sufriría. No debería haber ningún problema, ¿verdad? ¿No son todos estos clanes bastante obedientes? Kakashi asintió. Es cierto. Todos los clanes han ido a distintos lugares del mundo ninja para hacer negocios. Ahora, todos los ninjas de todo el mundo ninja se han ido a hacer negocios, solo quedan los genin haciendo tareas triviales. Incluso me preocupa que si esto continúa, no pasará mucho tiempo antes de que los ninjas se conviertan en cosa del pasado, dijo Kakashi con algo de preocupación. Vio esas señales. El mundo ninja se estaba desarrollando hacia la paz, y varios países y aldeas ninja abogaban por el intercambio y la paz. Con menos guerras, el papel de los ninjas se redujo considerablemente. Al contrario, quienes hacían negocios se desarrollaban extremadamente rápido, aprovechando este viento de cola pacífico. Con menos guerras, los comerciantes de cualquier país podrían recibir protección en otros países y en aldeas ninja. El fenómeno de que entidades del mercado negro se robaban entre sí se redujo considerablemente y se garantizó la seguridad de las transacciones. En el pasado, quienes no tenían fuerzas armadas en casa no se atrevían a hacer negocios, al menos, necesitaban unos cuantos samuráis con unas cuantas espadas. Ahora estaba bien, un operador solitario podría simplemente transportar mercancías y marcharse. Si se encontraban con ladrones en la carretera, podían simplemente informarlo a una ciudad cercana, y ese mismo día, ninjas guarnidos y samuráis saldrían a limpiar el desastre. Era difícil decir si se podrían recuperar los bienes, pero el grupo de personas que robó definitivamente no sobreviviría. Esto hizo que los ninjas de nivel Chunin y superiores empezaran a vivir con salarios fijos, y todos perdieron el espíritu de lucha para entrenar. De todos modos, solo lidiaban con los mismos pocos ladrones una y otra vez, y siempre superaban en número al oponente seguro y fácil. Solo los recién graduados genin trabajaban diligentemente cada día, cazando jabalíes salvajes, encontrando gatos perdidos y paseando perros, disfrutando muchísimo. Seguían llenos de entusiasmo y confianza en la profesión ninja. Nadie podría haber imaginado que en tan solo un año, la naturaleza del trabajo de un ninja cambiaría tanto. Por ejemplo, lo más común en Iwagakure ahora eran las empresas constructoras. ¿Quién podría haber imaginado esto? Mientras llegara una misión, en 2 días, un grupo de arquitectos que conocían Earthrealea podía reunirse en cualquier parte del mundo ninja. Cooperaron con personas que entendían el diseño, un lado proporcionó los planos, y fueron responsables de usar la liberación de la tierra para construir las estructuras, ganando una fortuna. Lo más importante era que prácticamente no había riesgo y que no tenían que luchar por sus vidas. Ahora, la reputación de Iwagakure en la construcción había despegado, todo el mundo sabía que si querías construir una casa, buscabas Iwagakure era rápida y hermosa. La función del ninjutsu ya no se usaba para el combate, se utilizaba más para el servicio. En el último año, la gente había desarrollado muchos ninjutsu orientados al servicio. Comillas, no está esto cada vez mejor. El mundo ninja está en paz, dijo Senji con naturalidad. Pero la crisis que mencionaste siempre hay alguien que tiene que enfrentarla. Si todos dejan de entrenar, ¿cómo se supone que vamos a afrontar la crisis? Esa gente no habría servido de nada de todos modos. Al encontrarse con ese tipo de enemigo, ni siquiera podrían servir como carne de cañón. La gente con verdadero talento no renunciará al entrenamiento de ninjutsu, dijo Senji, afirmando una dura verdad. Un ninja común, tras toda una vida de entrenamiento diligente, solo alcanzaría el nivel de un chunin. Un ninja del clan, con dedicación y esfuerzo, podría llegar a jonin. Pero para poder marcar realmente la diferencia en una crisis, este nivel de fuerza era completamente insuficiente, al menos, uno tenía que estar al nivel de Super Kage. Esto ya no era algo que se pudiera lograr solo con esfuerzo. Había que tener un talento muy superior al de la gente común y ser extremadamente diligente para estar cualificado para tener siquiera un segundo de disparo en un campo de batalla así. Esta era la realidad desnuda. Ninguna de las aldeas ninja era estúpida. Desde jóvenes, podían ver quién era un genio. Definitivamente los cultivarían especialmente, era imposible que un genio desperdiciara su talento. La preocupación de Kakashi era simplemente redundante. Capítulo 168, ir a cenar a tu casa. Por cierto, ¿qué tal entre tú y Shizune?, preguntó Senji, viendo que Kakashi no decía nada. Dejar siempre que Kakashi controlara el tema era demasiado pasivo para Senji, y realmente no quería lidiar con estos asuntos problemáticos. El mundo ninja iba muy bien ahora, todos estaban ocupados y ya no hubo más peleas.
Lo más importante es que sus fábricas y las de Tenten se habían extendido por todo el mundo ninja, y ahora eran las personas más ricas del mundo ninja. Mientras no hubiera guerra, los ricos siempre seguirían siendo ricos. ¿Qué tipo de vida debería llevar una persona rica? Naturalmente, es lo que quieran. Kakashi se rascó la cabeza incómodo y respondió, no ha habido ningún progreso. ¿Comillas qué está pasando? Trabajas juntos todos los días y aún así no tenéis ideas. Senji estaba algo incrédulo. Todo lo que había preparado había salido bien, Shikamaru estaba a punto de tener un hijo, pero Kakashi, a su edad, seguía completamente impasible. ¿Podría ser realmente una brecha generacional? ¿Eran Kakashi y Shizune demasiado anticuados? No podía ser eso, Tsunade y Hirai ya llevaban un año divirtiéndose sin llevar a nadie con ellos, simplemente gastando y apostando todo el dinero que Hirai ya había ganado escribiendo libros a lo largo de los años. Ahora Hirai ya había vuelto a escribir libros, y dondequiera que fueran, Tsunade se encargaba de algo de trabajo médico para subvencionar su fondo de viaje. Se las apañaban perfectamente y no tenían intención de volver a Konoha. Es solo que todos están bastante ocupados. Hay muchas cosas que hacer en Konoha, así que no ha habido muchas oportunidades. Comillas, no has encontrado una oportunidad en todo un año. Los ojos de Senji se abrieron de par en par. Kakashi asintió incómodo. Comillas, entonces tienes tiempo para venir a verme ahora, exigió Senji. No tenía prisa por sus propios asuntos de toda la vida, sino que vino a visitar a un vago. Senji no podía entender lo que Kakashi estaba pensando. Solo quiero dimitir lo antes posible y luego centrarme en manejar este asunto. Espera. ¿Ella siente algo por ti? No dejes que esto sea solo un deseo por tu parte, solo te di la idea en ese momento. Creo que sí. Más tarde, empezó a traerme desayuno todos los días. Comillas, Senji se quedó atónito. Así que Kakashi realmente era un cabeza hueca. ¿Había leído todas las obras maestras de Hirai ya para nada? Comillas, entonces ¿qué esperas? Estoy pensando en esa crisis que mencionaste, los alienígenas. ¿Y si muero durante ese tiempo? Sabes que los ninjas nunca escaparán de su destino. Detente ahí mismo. No es que te menosprecie, pero contra los Tsutsuki, realmente no puedes tener mucho papel. Aunque fueras útil, solo sería gracias a tu Sharingan, y Obito es suficiente para eso. Comillas, sí. Kakashi sonrió incómodamente y se rascó la cabeza. Siempre había pensado que era bastante poderoso, pero no esperaba que, a ojos de Senji, fuera solo un personaje de carne de cañón, y que incluso como apoyo, era reemplazable. Así que ya no tienes que preocuparte, ¿verdad? Aunque aún no es demasiado tarde, date prisa y ve a buscar a Shizune. La has hecho esperar tanto tiempo. Si no fuera por ti, seguro que habría ido a buscar a Tsunade hace tiempo. Kakashi se levantó y asintió. Usa lo que aprendiste de esos libros, no seas como un espantapájaros. Sí, asintió Kakashi. Entendido. Después de decir eso, desapareció usando la técnica de parpadeo corporal, sin mencionar ya el asunto de que Senji tomara el control. Senji ya le había dado un plan y claramente lo había rechazado. Ahora, lo que necesitaba era elegir a otra persona, o llamar a Naruto para que liderara un tiempo, y luego pasárselo a Naruto. Kakashi estaba usando a la gente de Tsunade, y todo iba bastante bien. No llevaba mucho tiempo siendo Hokage, así que no sería imposible pasar a estas personas directamente a Naruto. Después de todo, Naruto tenía buenas relaciones con estos miembros de segunda generación, y aunque aceptara el puesto de Hokage, no haría nada perjudicial a estos clanes. Por supuesto, más importante aún, los grandes clanes de Konoha habían visto a sus miembros de segunda generación triunfar siguiendo a Senji, y ahora todos manipulaban a los señores feudales. Dadas sus relaciones, hacía tiempo que habían extendido su alcance a los países gobernados por sus propios miembros de segunda generación. Ahora, uno a uno, vivían como nobles. ¿Qué misiones? No lo sabían, no entendían y no se los llevaban. Los clanes tenían mucho dinero. Toda la energía restante de estos clanes se centraba en seleccionar sucesores adecuados dentro del clan y en cultivar el ninjutsu heredado. Aquellos que no tenían buen talento o eran incompetentes eran enviados a trabajar como guardaespaldas para asociaciones de comerciantes. Esto también llevó a una tendencia, las élites talentosas de los clanes tendrían estadísticas de papel extremadamente buenas y no serían débiles en combate real al fin y al cabo. Muchos ancianos del clan entrenaban con ellos todos los días, pero su experiencia en misiones sería limitada, convirtiéndolos en luchadores puros. En cuanto a quienes fueron enviados, estaban en contacto con diversas figuras cada día, disfrutando del buen paisaje exterior y desarrollándose gradualmente hacia el lado empresarial. En pocas generaciones, estos clanes alcanzarían un estado diferente. Dentro de un solo clan, los que tenían talento practicarían ninjutsu para mejorar el poder de combate. Y los que no tenían talento se dedicarían a los negocios para apoyar a los ninjas y mantener el estatus del clan. Al fin y al cabo, su buena vida ahora se debía enteramente a que sus miembros de segunda generación estaban moviendo los hilos en otros países. Si el clan no tenía fuerza ni dinero, una vez que esta generación se retirara y no hubiera nadie que les sucediera, el inmenso poder y la riqueza pasarían a otros. Aunque la generación de Senji aún existía, quizá no se atrevían a moverse, pero una vez que esta generación muriera de viejo, comenzaría oficialmente una nueva ronda de competencia. Como los clanes habían podido continuar durante tanto tiempo, ciertamente tenían una visión a largo plazo, sus acciones actuales estaban sentando las bases para el futuro.
Sin embargo, era previsible que la competencia futura no fuera guerras a gran escala entre países ni aldeas ninja, aunque se volviera intenso, en su mayoría eran disputas entre clanes individuales. Eso al menos podría eliminar a los ninjas civiles de la guerra, y el número de muertes también se reduciría considerablemente. Todo eso eran cosas para el futuro, al menos mientras Senji estuviera vivo, no vería esa escena. Además, si los Tsutsuki realmente aparecieran durante este proceso y crearan un enemigo común para el mundo ninja, con todos siempre protegiéndose de los forasteros, quizá la paz podría mantenerse durante aún más tiempo. En la calle comercial de Konoha, Shizune estaba concentrada en escoger verduras. El desayuno que le llevaba a Kakashi cada día lo preparaba ella misma. Aunque eso significaba comprar la compra después del trabajo y llegar tarde a casa, y tener que levantarse temprano para cocinar, le parecía bastante interesante escuchar cada día los elogios indiferentes y sin expresión de Kakashi porque sabía bien. Shizune, que estaba eligiendo Sauri, comparaba los tamaños. Si era demasiado grande, la fiambrera no lo aguantaba, si era demasiado pequeño, Kakashi no se llenaría. El pez tenía que estar entero, si se rompía, no quedaría bien. Shizune, de repente, una voz familiar apareció junto a su oído, sobresaltando a Shizune. Al ver que efectivamente era Kakashi, Shizune se quedó atónita por un momento. Sexta. En el pasado, nunca veía a Kakashi después del trabajo, y desde que Kakashi se convirtió en Hokage, tampoco le había visto ir de compras. Kakashi dudó en hablar. ¿Qué pasa? Shizune sonrió dulcemente. ¿Puedo ir a tu casa a cenar esta noche? Kakashi vio que Shizune estaba comprando comida, y como él no había comido ninguno, era el tema perfecto. Entonces tendremos que comprar un pez más grande. Shizune dejó el pez pequeño que había elegido, cogió uno más grande y dijo con naturalidad. Capítulo 169, Paz. El tiempo pasaba poco a poco, y el hogar de Senji y Tenten iba tomando forma poco a poco. La gran extensión de páramo había sido transformada por Senji usando liberación de madera, había construido casas y plantado vegetación. No sabía qué había hecho Kakashi después de irse ese día, pero desde entonces había oído que el estado mental de Kakashi había empeorado, mientras que Shizune estaba llena de energía cada día. Los dos iban y venían juntos del trabajo sin intentar ocultarlo. Además, desde aquel día, Kakashi no había vuelto a buscarle. Senji estaba feliz de estar relajado, el mundo ninja finalmente había entrado en un periodo de breve paz. Durante este tiempo, Nagato y Konan, junto con la generación más joven, se dedicaron a hacer desaparecer los conceptos de naciones y aldeas ninja. De este modo, el mundo ninja, antes dividido, se convertiría en un solo país, donde la gente podría moverse libremente y la economía podría circular. La moneda se emitiría de forma uniforme y la cultura se integraría gradualmente. Cuando los distintos países del mundo ninja dejaran de distinguirse entre sí, la guerra terminaría para siempre. De ahora en adelante, las disputas entre los diversos clanes poderosos e influyentes se centrarían en las altas esferas. En ese momento, ya no habría guerras a gran escala, solo habría luchas en las sombras, que no afectarían a la gente común ni a los ninjas civiles. Todos en el mundo ninja tendrían una forma adecuada de competir por el ascenso y cambiar sus vidas. En cuanto a los cargos más altos, aunque ciertamente no les caerían, tampoco habría riesgo de perder la vida por tales luchas. Las personas de abajo solo necesitaban hacer bien su trabajo para ser ascendidas, y si vivían bien, sus vidas mejorarían. La lucha nunca puede eliminarse por completo, este enfoque ya había minimizado las pérdidas. Al concentrar la lucha solo en la cima, incluso si en el futuro hubiera sacrificios, solo unos pocos clanes y unos pocos individuos desafortunados estarían en el bando equivocado. Sin embargo, no importaba quién estuviera en el puesto más alto, no tratarían mal a la gente común ni a los ninjas civiles en la base. Una vez que el concepto de naciones desapareciera, naturalmente se convertirían en un todo unificado. La sociedad siempre tiene contradicciones, cuando las contradicciones externas desaparecen, solo quedan las internas. Tales contradicciones internas no estallarían fácilmente, pero una vez que los de arriba no hicieran bien su trabajo e hicieran imposible la supervivencia de los de abajo. Habría personas que aprovecharían la oportunidad para ocupar esos puestos superiores y liderarían a los de abajo para rebelarse contra ellos. Cuando llegara ese momento y un nuevo grupo de líderes tomara el poder, aún tendrían que tratar bien a las personas de abajo. Aunque tales cosas aún no habían ocurrido, quienes podían aspirar a los puestos más altos eran todos élites de varios grandes clanes, y esto era algo que se podía prever. Se podían obtener beneficios, pero no se permitía hacer imposible la supervivencia de la gente de abajo. Durante este periodo, Senji no pensaba en el asunto Tsutsuki. Con Kaguya sin aparecer, sentía que incluso si Ishiki emergía, seguramente sería un asunto para la generación de Boruto. Por eso, se había estado centrando en preparar su boda con Tenten. Las bodas en el mundo ninja no eran tan grandiosas, eran simplemente dos personas vestidas de ropa tradicional, inclinándose ante sus padres en medio de las bendiciones de amigos y familiares. Celebrar la ceremonia bajo la mirada de todos, eso se consideraba hecho. Ninguno de los dos tenía muchos parientes, ni muchos amigos, tras graduarse de la Academia Ninja, solo unas pocas personas permanecieron activas hasta hoy. Por lo tanto, no planeaban organizar un gran evento,
Simplemente decoraron este lugar en casa y luego trajeron a sus amigos dispersos por el mundo ninja para que comieran juntos y presenciaran la ocasión, lo que contaba como estar casados. Por supuesto, aunque quisieran mantenerlo tan simplemente, aún había muchas cosas de las que preocuparse. Tenten seguía cosiendo la ropa que se llevaría en la boda ella misma. Durante ese tiempo, acudía cada día a un experto en costura del pueblo para aprender. Senji también les había dicho a sus amigos la fecha de la boda, y ese día iría a recogerlos a todos. Avisarles con antelación era para que tuvieran tiempo de preparar los regalos, de lo contrario, agarrarlos en el último momento solo sería incómodo para los amigos. En un abrir y cerrar de ojos, llegó el día del 16º cumpleaños de Senji. El día anterior, Senji ya había traído a todos sus amigos. Incluso Tsunade, que seguía viajando con Jiraiya, había sido invitada de nuevo por Senji. Todos se alojaban en la casa recién construida en la casa de Senji y Tenten. El complejo Uchiha era muy grande, Senji había comprado todo, y el terreno donde se construyeron las casas ocupaba solo una pequeña parte. Sin embargo, incluso después de alojar a toda esta gente, seguían quedando varias habitaciones vacías. Temprano por la mañana, bajo los tirones y tirones de Naruto y Shikamaru, Senji se había puesto su atuendo de boda. Se sentó frente al porche de la casa más grande en el centro del recinto, esperando a que la novia terminara de vestir a Tenten y la enviara. Todos charlaron mientras esperaban. Mucha gente aquí no se había visto en mucho tiempo, ya que todos estaban dispersos por todo el mundo. Shikamaru bostezó. Para asistir a la boda de Senji, había organizado los asuntos de la Tierra del Viento con mucha antelación tras recibir la noticia. Eso le había hecho pasar bastantes noches en vela, dejándole ahora un poco apático. Después de más de un año sin verle, Shikamaru, que se había convertido en padre, ahora lucía un pequeño bigote. Anoche, Shikamaru no se quedó en casa de Senji como los demás, había llevado a Temari y a su hijo de vuelta al clan Nara. Sus propios padres aún no habían visto a su nieto, pero Temari se había familiarizado muy bien con los ancianos del clan Nara cuando la organizaron como rehén en Konoha. Al regresar en ese momento, naturalmente fue tratada con gran importancia, recibiendo esencialmente el trato del mayor contribuyente del clan Nara. Tras bostezar, Shikamaru habló perezosamente. Senji, después de todos estos años, tú y Tenten finalmente habéis cumplido vuestro deseo, pero eres demasiado impaciente. Hoy es tu 16º cumpleaños y hoy te casas. Choji gestionaba personalmente un país pequeño, y su personalidad era muy diferente a la original, ya no parecía un pusilánime, y su rostro regordete estaba lleno de dignidad. Comillas, ¿no eres aún más impaciente que Senji? Tuviste un hijo antes incluso de casarte. Los dos habían crecido juntos desde que eran pequeños, así que no había nada que evitar al hablar. Ayer, mi padre me dijo que las cosas no han estado ocupadas últimamente, y que debería preparar la ceremonia de boda con Temari. Él quería que se celebrara en la Tierra del Viento. Comillas, la Tierra del Viento. Entonces tendremos que hacer que Senji venga a recogernos. Kiba, que no tenía a su perro con él, dijo mientras se sentaba a su lado y miraba al cielo. También había empezado a salir con alguien durante ese tiempo. La chica se llamaba Tamaki, y crió un enorme montón de gatos, siguiendo a Kiba hasta el pequeño país que él gestionaba. Bajo su influencia, prácticamente todos los hogares de la Tierra de los Osos empezaron a criar mascotas. La economía de la oferta de mascotas se desarrolló rápidamente, y ambas familias ganaron bastante dinero. Recoger gente es un asunto menor, dijo Senji con naturalidad. Comillas, ¿por qué Tenten no ha venido todavía? Senji está deseando ver a la novia, dijo Naruto con una sonrisa de lado. A su izquierda y derecha estaban Gaara y Sasuke. Gaara estaba bien y estaba un poco más familiarizado con todos habían aprendido de Nagato durante un tiempo, pero a él no le gustaban mucho las multitudes animadas, así que se quedó un poco más alejado. Sasuke, en cambio, se había distanciado de esa gente, aunque ahora todos estaban en el mismo bando, aún no tenían mucho que decirse. Más lejos estaban todos los adultos. Jiraiya estaba en el centro, a su lado estaban los jefes de varios clanes, así como Nagato y otros, y en el centro con Jiraiya estaba Hiei. Ahora, Hiei era el verdadero gestor de la persona más rica del mundo ninja, y gente de todos los clanes quería conocerle. Capítulo 170, Vida. Comillas, ya está aquí, Rock le señaló a lo lejos. Todos miraron en esa dirección, donde un gran grupo de mujeres rodeaba a Tenten, que vestía con atuendos elegantes y caminaba lentamente hacia Senji. Al oír la voz de Rock Lee, no solo la gente que rodeaba a Senji, sino también a Jiraiya y los demás, usaron inmediatamente la técnica de parpadeo corporal para tomar rápidamente sus posiciones. Senji se levantó lentamente, esperando a su amado en la puerta de la casa. Tenten había pasado toda la noche fuera preparándose el maquillaje, y el interior de la casa había sido completamente renovado. Todos los ninjas estaban a ambos lados, dejando un camino directo para los dos recién casados. Cuando las mujeres llegaron cerca de la fila, se alinearon conscientemente igual que los ninjas masculinos. En el centro de la procesión, Senji y Tenten se sonrieron. Después, Senji levantó suavemente el brazo y extendió la mano hacia Tenten. Tenten extendió la mano y caminó lentamente hacia Senji. Con cada paso que daba, los ninjas de ambos bandos soltaban ninjutsu en el aire sobre la cabeza de Tenten, haciendo que pareciera que caminaba bajo un puente de ninjutsu.
Solo se detendrían cuando Tenten hubiera pasado, y entonces los ninjas de ambos bandos la seguirían, acompañándola mientras caminaba hacia Senji. Finalmente, Tenten terminó de caminar por el pasillo que no fue largo, pero parecía que había durado mucho tiempo y tomó la mano de Senji. A partir de hoy, somos marido y mujer. Senji abrazó suavemente a Tenten y le murmuró al oído. Al oír la voz de Senji, una mezcla compleja de emociones brotó en Tenten. Después de años de amor, los dos llevaban mucho tiempo viviendo como una pareja casada de viejos, pero cuando realmente estaban en ese momento, sus corazones seguían llenos de emoción. Parecía como si todos los años de vida hasta ese momento hubieran sido un esfuerzo para llegar a este momento. Aplaude, aplaude, aplaude. Aplausos dispersos resonaron detrás de Tenten. Comillas, bésala, bésala. Kakashi, que había aparecido con Shizune en algún momento, aplaudió mientras los animaba. Aunque Senji y Tenten oyeron las voces de sus amigos y familiares, sus ojos no podían contener a nadie más que el uno al otro. Sus rostros se fueron acercando lentamente, finalmente apretándose con fuerza. Oh, aplaudió el público, satisfecho. Luego, con un estruendo, se liberó la técnica de invocación ya preparada, y un banquete completamente preparado apareció de la nada en el terreno abierto frente a la casa. Largas mesas rectangulares estaban dispuestas en dos filas, con frutas y delicatessen ya preparadas sobre ellas. Tras un largo rato, los dos se separaron, sus sentimientos mutuos se liberaron por completo en ese momento. En ese momento, no había deseo entre ellos, solo amor. Senji sostuvo las manos de Tenten entre las suyas, y ambos se giraron lentamente hacia el gran árbol cerca de la entrada de la casa. Ninguno de los dos tenía parientes directos reales, lo único de lo que podían estar seguros de que existía era este árbol grande. Era el árbol en el que se había convertido el padre de Senji, y el árbol seguía vivo. Bajo la atenta mirada de todos, los dos caminaron lentamente hacia el gran árbol. Tras intercambiar una mirada, se arrodillaron juntos frente al árbol. Neji y Karin les entregaron dos pequeñas copas de vino en ese momento. Tras tomar el vino, ambos se inclinaron suavemente ante el árbol y vertieron el vino de las copas al suelo. Con eso, la ceremonia quedó completamente concluida. Era muy sencillo, pero sus corazones eran sinceros. Entre los vítores de la multitud, comenzó el banquete, y todos se soltaron, comieron y bebieron hasta saciarse. Duró hasta el anochecer. Durante todo el evento, los ninjas no paraban de venir para rellenar bebidas y añadir platos para los grandes presentes. Finalmente, después de que un ninja tras otro se emborrachara y fuera llevado a casa, los dos dieron la bienvenida a este mundo especial para dos. En la habitación, Tenten ayudó suavemente a Senji a quitarse su atuendo tradicional de boda. Senji hizo lo mismo con Tenten. La cama de la habitación estaba hecha desde la mañana, y las flores, faroles, globos y diversas decoraciones alrededor de la cama la convertían en el centro absoluto de la habitación en ese momento. Arrodillados en la cama, se miraron honestamente. Tenten tomó la mano de Senji y la colocó suavemente sobre su corazón. Senji, por favor, cuida de mí en los días venideros. Bajo la tenue luz, la piel de Tenten brillaba con un tenue resplandor dorado. Pero los ojos de Senji no podían apartar la mirada de Tenten, podía sentir un amor infinito dentro de ellos. Extendió la otra mano para rodear la cintura de Tenten, atrayéndola más hacia sí. Soy yo quien necesita que me cuides. La distancia entre ellos se fue acortando poco a poco, y en ese momento, sentía que sus corazones estaban unidos como uno solo. Desde ese día, rara vez salían de los terrenos de su clan, excepto por eventos como amigos casándose o tener hijos que les obligaban a asistir y celebrar, casi nada podía hacer que se marcharan de este dulce hogar. Durante este tiempo, muchos de los espacios abiertos de su casa fueron transformados por ellos en diversos lugares escénicos. En su hogar se podían encontrar réplicas de casi todos los paisajes famosos del mundo ninja. Ambos también diseñaron muchos tipos nuevos de paisajes, pasando cada día paseando por estos lugares escénicos y haciendo picnics por todas partes. En un abrir y cerrar de ojos, pasaron 5 años y se añadieron 2 nuevas pequeñas vidas a sus vidas. Uno se llamaba Pinan y el otro Xil. La vida se volvió aún más plena a partir de ese día, hasta que Kakashi volvió a visitarnos. Senji, a Senji no le sorprendió la aparición de Kakashi. La casa de Senji se había convertido ahora en un lugar pintoresco famoso de Konoha, pero solo figuras de alto rango del mundo ninja podían participar. Estos conocidos, usando sus contactos, llevaban a sus familias a la casa de Senji cuando tenían tiempo libre para encontrar un lugar al azar para un picnic y hacer turismo. El mundo ninja estaba ahora libre de guerra, y todos los países y facciones competían centrándose en sus economías, lo cual era bueno para el mundo ninja, ya que el nivel de vida de todos mejoraba rápidamente. Comillas, cuidando de los niños otra vez, comentó Kakashi, observando a Senji, que estaba ocupado atendiendo a los 2 niños. Es más tranquilizador criar a los niños tú mismo. Senji sonrió. En los últimos años, Kakashi también había tenido un hijo con Shizune, pero como tanto él como Shizune eran personas que no podían quedarse de brazos cruzados, contrataron a alguien para criar al niño. Aunque contrataron ayuda, su amor por el niño no faltaba en absoluto. Cuando tenían tiempo, jugaban con el niño para que no resultara en problemas psicológicos. ¿Ha pasado algo? Tras las cortesías, Kakashi fue directo al grano. Senji se quedó paralizado un momento, luego se levantó y llevó a Kakashi a un lugar apartado, mientras Tenten se encargaba de vigilar a los 2 niños.
Comillas, ¿qué pasa? Uchiha Itachi, Uchiha Sasuke y Obito encontraron a Black Zetsu, pero Black Zetsu es rápido y no pudieron atraparlo. Sin embargo, mientras perseguían a Black Zetsu, descubrieron una nueva organización. Comillas, cara, preguntó Senji. Las pupilas de Kakashi se contrajeron al instante. Esta noticia era un secreto en el mundo ninja, y solo unas pocas figuras de alto nivel estaban cualificadas para saberla, pero no había tenido tiempo de contárselo a nadie más. Eso significaba que, aparte de las pocas personas que lo descubrieron, él era el único que conocía esa noticia. No entendía cómo Senji lo sabía tan claramente. Pero tras su sorpresa, asintió igualmente. Lo es, cara. Sus miembros son todos muy fuertes, incluso con Uchiha Itachi y Uchiha Sasuke uniéndose, no pudieron detener a ninguno de ellos, dijo Kakashi con cautela. Por supuesto, según Uchiha Itachi y Uchiha Sasuke, si los oponentes no hubieran huido, habrían tenido la oportunidad de matarlos, pero como los oponentes eligieron huir inmediatamente, no tenían la capacidad de cazarlos. Su líder es un Tsutsuki, dijo Senji suavemente. En su corazón pensó, ¿cómo pudieron aparecer tan pronto? La organización Kara debería haberse descubierto cuando Boruto tenía más o menos la misma edad. Kakashi se sorprendió aún más, Uchiha Itachi y los demás aún no habían descubierto esta información. Informa primero a los líderes de todas las facciones esta noticia. Que sientan de verdad la fuerza de los Tsutsuki, para que en unos años, la gente ambiciosa no deje de creer lo que dije antes sobre la amenaza para el mundo ninja de ser los alienígenas. Kakashi se quedó paralizado un momento y luego asintió. Comillas y luego. Luego, cuando todos se den cuenta de que no pueden vencerles, yo intervendré y los remataré. Pero tendréis que poder contenerlos para que no puedan huir. Dijo Senji con naturalidad, pero sus ojos ya habían cambiado. Su ojo izquierdo se había convertido en un Rinnegan azul, y su ojo derecho era un Rinnegan morado. Cuando nació su primer hijo, finalmente volvió a romper el paso, y ambos ojos alcanzaron el estado más alto que conocía. Sabía que probablemente solo podría evolucionar hasta ese punto, pero ya era suficiente. Con su fuerza actual, combinada con el uso del modo sabio, podía matar de frente a los miembros del clan Tsutsuki. No había necesidad de preocuparse por cosas como que Kaguya fuera liberada o que los Tsutsuki descendieran. Kakashi miró a los ojos de Senji durante un rato, sintiéndose profundamente impactado en su corazón. Asintió a Senji, y entonces empezaron a charlar sobre consejos para crianza. A ojos de Senji, los asuntos urgentes no parecían nada de lo que preocuparse, así que también se relajó. Notificar a los líderes de otras facciones no era urgente, la organización Kara llevaba tanto tiempo escondida y no iban a poner el mundo patas arriba en solo 1 o 2 días. Tras charlar un rato, Kakashi se marchó, con la intención de unir a las distintas facciones para empezar a perseguir a la organización Kara. Capítulo 171, final. En un abrir y cerrar de ojos, habían pasado otros 5 años y los niños ya habían empezado a asistir a la Academia Ninja. Desde el día en que los 2 niños empezaron la escuela, Senji y Tenten volvieron a viajar por el mundo ninja. Sin embargo, ahora que tenían hijos, los dos salían de viaje por la mañana tras dejarlos en el colegio, y luego regresaban por la tarde en Dios Trueno Volador para recogerlos, cocinar y comer en casa. Luego, al día siguiente, tras dejar a los niños en el colegio, continuarían su viaje del día anterior. Hasta hace 3 años, casi habían viajado por todo el mundo ninja. Sin nada que hacer cada día, Tenten abrió una tienda de herramientas ninja en Konoha, y cada día se sentaba en la entrada charlando con el dueño vecino. Senji se sentaba en una metedora dentro de la tienda, acompañando a Tenten cada día, observando cómo los niños crecían poco a poco y, de vez en cuando, escuchando los cotilleos que Tenten compartía con otras mujeres. Los cotilleos del pequeño pueblo entre mujeres sonaban mucho más interesantes que los grandes acontecimientos del mundo ninja, podían pasar todo tipo de cosas extrañas. De repente, Senji sintió una recién aparecida marca del dios del trueno volador. En estos últimos años, era la primera vez que alguien la llamaba así. Senji abrió los ojos al instante, ambos se convirtieron en Rinnegan de diferentes colores. Sabía que probablemente era el momento adecuado, era hora de actuar contra el clan Tsutsuki. Aunque era una pena no haber oído el final del escándalo de infidelidad del que hablaba el vecino dueño de la tienda, siempre podría preguntarle a Tenten cuando volviera. Ser llamado significaba encontrarse con una emergencia, así que no podía dudarlo. Llegó instantáneamente a la escena usando Dios Trueno Volador. Comillas, has pedido refuerzos. Una voz sin emoción salió de la boca de un hombre de rostro frío. Era Jigen, poseído por Ishiki. En ese momento, ni siquiera se había visto obligado a mostrar su forma Tsutsuki, lo que mostraba lo débil que era este grupo de atacantes ante él. Senji levantó la vista y vio a Kage retirados de la generación anterior, así como a la bestia con cola Jinchuriki. Entre los demás estaban Obito y algunos de los nuevos discípulos de Nagato, a quienes Senji no estaba familiarizado, pero su fuerza tampoco era débil. Itachi y Sasuke deberían haber estado buscando gente en otro lugar, ya que no estaban en la escena en ese momento. En los últimos años, las fuerzas de alto nivel del mundo ninja se habían unido para rodear y suprimir a la organización Kara. Ahora, la organización Kara solo quedaba con unos pocos rezagados, e Ishiki se había visto obligado a mostrarse. Kawaki aún no había sido criado y no era un recipiente cualificado, y Ishiki no podía ejercer mucho poder mientras tomaba prestado el cuerpo de Jigen.
Pero incluso en su estado actual, no era alguien con quien estos Kage de la generación anterior pudieran tratar. Comillas, ¿es este el Tsutsuki del que hablabas? Es realmente muy fuerte. El viejo Raikage miró al repentino Senji y dijo. Aunque no había visto a Senji en persona, en un momento como este, la persona llamada por la gente de Konoha debía ser Senji, nadie más tenía la capacidad de aparecer de repente. Más importante aún, durante tantos años, siempre habían escuchado a los responsables de los países presumir de lo fuerte que era Senji. Aunque no lo habían visto con sus propios ojos, siendo alabado por tanta gente, seguro que no sería débil. El viejo Raikage también se había retirado hace unos años, por eso eligió unirse al equipo que rodeaba y suprimía la organización Kara. Incluso al tratar con esos miembros de la organización Kara, se había dado cuenta profundamente de que la fuerza de esa gente era definitivamente desbordante, y mucho menos la de su líder. Esta vez, habían reunido toda la fuerza posible en poco tiempo para lanzar un ataque sorpresa, pero ni siquiera lograron herir al oponente, lo que fue un golpe importante para él. Comillas, eres su dependencia. Isiki también notó los ojos de Senji en ese momento, dos Rinnegan de colores diferentes no eran buenas noticias para él. Entonces todos vieron cómo el cuerpo de Jigen cambiaba gradualmente de apariencia, e Isiki desató su forma Tsutsuki. Se dio cuenta de que, en su estado normal, no sería en absoluto el oponente de Senji. El Rinnegan por sí solo podría suponer una amenaza para él, y mucho menos para dos Rinnegan diferentes. Senji tampoco era educado, él solo estaba allí para ser el músculo, y no le apetecía decir tonterías, activando inmediatamente el modo sabio. Después de tantos años, su aplicación del modo sabio se había vuelto más hábil y, en un abrir y cerrar de ojos, su nivel de chakra había aumentado un escalón. Luego, sin esperar a que Isiki reaccionara, Senji lanzó un ataque directo. Isiki quería usar su dojutsu para contrarrestar a Senji, pero todas sus trayectorias de movimiento eran vistas claramente por el Rinnegan azul de Senji. El Rinnegan azul podía ver el pasado y el futuro, e incluso otros espacio-tiempos. Si el chakra era lo suficientemente vasto, incluso podría llevar al dueño a viajar por el espacio y el tiempo. Una vez que los ojos de Senji evolucionaron, nadie podría volver a esquivar los ataques de Senji. Al instante siguiente, el puño de Senji golpeó el cuerpo de Isiki. Que Isiki activara la forma Tsutsuki ya era una gran carga para el cuerpo de Jigen, y en ese momento, el ataque de Senji era incomparablemente poderoso, destrozando el cuerpo de Jigen en el acto. Incluso encogió su cuerpo en el momento en que Senji atacó, pero aún así fue golpeado directamente por el puño de Senji. El cuerpo, que podría haber durado media hora, se desplomó en el acto. Isiki no tuvo tiempo de quejarse y de inmediato pensó transferir su conciencia al cuerpo de Kawaki. Sin embargo, Senji no le dio esa oportunidad. Liberando el jutsu de sellado con sus dos Rinnegan diferentes, selló directamente el karma de Isiki, atrapándolo para siempre en una pequeña marca. El karma era como una feromona, pero era una que Senji no podía borrar, así que lo único que podía hacer era ocultarlo y poner varias capas más de contraseñas. Después de lidiar con Isiki, Senji no recordó con los demás presentes y se teletransportó en un abrir y cerrar de ojos. Itachi y Sasuke perseguían a Black Zetsu, y justo cuando Senji derrotó a Isiki, recibió una señal de los dos. Aunque el poder de combate de Black Zetsu no era fuerte, cuando se trataba de escapar, realmente no había rival en el mundo ninja. Después de que apareció Senji, vio a Black Zetsu escapando del Chibaku Tensei de Itachi. Senji no dijo ni una palabra y lo selló directamente, también escondiéndolo en el lecho marino donde nadie lo sabía. De este modo, Isiki y Kaguya nunca podrían volver a salir del armario. Pero aún existía la posibilidad de que otros Tsutsuki llegaran al mundo ninja, en el futuro, estarían Momoshiki, Kinshiki y Urashiki. Senji agitó la mano con naturalidad a Itachi y Sasuke y volvió a la tienda que compartía con Tenten. Aguzó el oído para seguir escuchando los cotilleos. Desgraciadamente, el tema de la amante había pasado, y ahora se había convertido en quien había empezado a salir con alguien con solo 5 años. Senji suspiró suavemente, parecía que tendría que complacer a Tenten esa noche y pedirle que le contara la historia. Esto también podría considerarse un pequeño toque de especias en sus vidas. Tenten o la voz de Senji, volvió a mirar y, al ver que Senji había regresado, le dedicó una dulce sonrisa. Cuando Senji se fue hace un momento, sabía que probablemente trataría el asunto Tsutsuki. Al ver que Senji regresaba tan rápido, pensó que debía haberse manejado con mucha facilidad. Al ver la dulce sonrisa de Tenten, el corazón perezoso de Senji dio un vuelco de repente. Aunque eran un matrimonio de ancianos, seguía indefenso ante los gestos involuntarios de Tenten. Se levantó despacio, se acercó a Tenten, bajó la cabeza y le susurró al oído. El rostro de Tenten se puso rojo al instante, luego se levantó en silencio, asintió a los vecinos para indicar que tenía algo que hacer y que tenía que irse. Y después las dos cerraron la puerta de la tienda y regresaron a casa a través de Dios Trueno Volador. Una vida tranquila, enormes bienes familiares, es mejor tener unos cuantos hijos más. Gracias por ver el video completo. Si quieres ver más historias, suscríbete a Master Novelas y déjanos un like.